Buenas noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tratar un tema por las fechas en que estamos respecto a la Navidad, pero desde un punto de vista histórico y un poco religioso, evidentemente, cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo ha llegado más o menos a nosotros. Para ello contamos, como siempre, con Carmelo González, nuestro contertulio habitual. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, José Luis. Y porque todo el mundo habla de la Navidad de una manera o la siente de una manera, en forma de una fiesta, ha cambiado mucho los regalos, los supermercados y todas estas cosas, pero la Navidad tiene una tradición que viene de muy atrás y no siempre ha sido igual. Incluso no siempre se ha celebrado por parte de los cristianos, me refiero. Es decir, que ha tenido un poco sus cambios históricos, como es natural, en un tema tan importante para el catolicismo, ¿verdad? Cierto. Bueno, realmente la Navidad o la fiesta de Navidad tenemos que remontarnos a tiempos atrás, incluso antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Que también de eso hablaremos un poco. Sí, si porque es un tema controvertido también. Entonces, esta es una fiesta realmente pagana que celebran en el Imperio romano en favor del dios Saturno, que era el dios de la agricultura, ¿no? Y que aprovechaban pues para pasarlo bien, para beber, para comer, para festejar. Y bueno, esa fiesta se siguió celebrando después del nacimiento de Jesús. Claro. O sea, se continuó celebrando mucho tiempo después. Pero tenemos también, ya no solo es en el Imperio Romano, en los incas también. Fíjense, es curioso, en el Imperio Romano era del día 17 al 23 de diciembre. Sí. Con los incas era del 7 al 26, era algo más largo. Con los aztecas, idem de idem. Cada una de estas civilizaciones lo hacían siempre en torno a un dios, a alguien. Sí. Por ejemplo, los hermanos y eslavos eran pues por el nacimiento del rey Frey y Atento. Exacto. Ya en ese entonces utilizaban un árbol de la familia de las oliáceas, que es el fresno, para colocar ahí cositas. Sí, ¿no? ¿Qué ocurre? Y me adelanto un poco, luego lo iremos viendo y razonando, que con la llegada del cristianismo a la parte de Occidente Europa, ven que esas fiestas existen y ya en el siglo III, sí. El Papa Julio I, exacto. Sí. Pero bueno, Julio I lo que hace es encargar el estudio. Declarar el 25 de diciembre. Sí. Y después el que le siguió, que se me ha ido el nombre, es el que dice que el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Jesús, que también hablaremos de eso ahora, ¿no? Entonces, a medida que el cristianismo va llegando a las distintas partes del mundo, van asumiendo cada una, o sea, van sustituyendo cada una de esas fiestas paganas por lo que hoy conocemos como fiesta de Navidad. Es que el cristianismo en aquella época competía con los que no eran cristianos, con el paganismo. Y entonces, cuando se hacía coincidir una fecha cristiana con una fecha que ya se celebraba, pues esa celebración era común a muchísimos pueblos que no eran cristianos. Entonces, efectivamente, no solo ocurrió con el nacimiento de Cristo, es verdad que existía un periodo que llamaban las Saturnales los romanos, porque coincidía con el solsticio de invierno. Todas coinciden con el solsticio. En todas las civilizaciones todas coinciden porque, hombre, tiene una relación con cuando empieza la primavera, cuando termina el invierno o cuando empieza el invierno, en fin, está relacionado con la parte agrícola de esa civilización en el fondo. Pero también ellos celebraban, se entiende que en el alrededor del 25 también,
el Sol Invictus, que fue una divinidad romana muy extendida en el imperio. Que se le asignaban a Apolo. Sí, exactamente. Pero claro, la simbología de sustituir el Sol Invicto, Cristo pasaba a ser el Sol invicto que iluminaba pues a los hombres. Entonces encajaba perfectamente el símbolo mismo. Y entonces se adoptó ahí, aunque hay serias dudas de que realmente naciera el 25. Y hombre, ahora hablaremos de eso. Con respecto a la fecha del nacimiento de Jesús, tú dices, o te plantean, hombre, esto nos lo enseñan desde pequeño. Claro. Es lo que está en las Sagradas Escrituras. Claro. Y uno por fe y por creencia, pues, como te lo van diciendo desde pequeño, tú te lo vas haciendo tuyo, ¿no? Que es igual que haya nacido el 25 de diciembre que el 23 de octubre. Lo importante sería que nació que y se encarnó aquí efectivamente. Como hombre también. Claro, el tema es que hay estudios realizados en que la fecha más probable del nacimiento de Jesús fuera entre el mes de septiembre y octubre, aunque por la parte de los católicos adelantan, o sea, le dan un poquito más para adelante al calendario y entonces lo colocan en... Sí, porque los ortodoxos lo pasan a enero. Sí, a enero. No lo celebramos en la misma fecha. Inicialmente era el 6 de enero cuando se celebraba la Navidad, fue Julio, el Papa Julio I el que la trajo para... Sí, es que Julio I quiso regular eso, se lo encargó a un monje. El monje tenía de apodo el Exiguo, imagínense ustedes, y además por lo visto, y claro, en base a los textos bíblicos y tal, y a la tradición, pues fue intentando fijarlo, pero parece que lo adelantó entre 4 y 6 años, es decir, que no fue en el año cero, sino más atrás, pero además no existía el año cero, sino que cuando nació nosotros contamos el año 1. Es decir, ahí hay un año que se ha comido, ¿no? Pero al principio incluso del cristianismo, el Julio I, que fue el Papa número 35 después de Pedro, en aquella época no vivían tanto, fue cuando declaró que era el 25, fue el año 350 después de Cristo, 350 años. Como ven, si el Papa 35, pues duraban 10 años más o menos. Es que no me acuerdo, el del 35 fue el que dijo que el 25 de diciembre, era... el día de Navidad. Sí, no, luego tardaron. Y en el Papa 36, que no me acuerdo del nombre ahora, sí, yo Andro, fue el que dijo el 25 de diciembre. El que ya lo puso como festivo. Fue cuando nació. El Julio I lo que hizo fue encargar el trabajo. Sí, estaría un año o 4 o 5 años era el hombre. Que además lo pasó muy mal, porque en aquel entonces Juliano I lo desterró, hubo problemas ahí. Sí, esas cosas tenían muchísima con los arrianos, etc. En aquella época tenían muchísima importancia porque además tenía relación con las distintas versiones del cristianismo que estaban en pugna, es decir, que bueno, la cosa no era tan sencilla, pero sí, el caso es que, bueno, lo del 25 hay muchísimas teorías porque al margen de que no tenía una importancia capital, si fue el 25 o fue el 1 o el 30, pero desde el punto de vista histórico, como se trata de comprobar todas estas cosas y ver la exactitud, porque claro, si eso se verificaba, de alguna manera se confirmaba la exactitud de la Biblia, que mucha gente cree que es absolutamente cierta, otros que creen que hay que interpretarla, en fin, que hay distintas visiones. Tú te planteas, y los telespectadores también se lo pueden plantear, que con esto no quiero decir nada, yo voy a seguir con mis creencias y con mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero sí es importante la historia. En diciembre, pleno invierno. Claro. Pleno invierno. ¿Quién sale en invierno a pastorear? Esa es una de las pruebas en contra, que los pastores tenían las ovejas y las cabras por allí por el campo durmiendo, y es muy raro que en invierno en Palestina, que tiene el clima similar en el hemisferio norte, pues estuvieran por ahí, no era habitual. Claro, el clima ha cambiado en este tiempo, en 2000 años, pues hombre, últimamente sí, pero antes eran bastante más estables. Esa es una de las pruebas en contra. Hay otras a favor,
que decían, por ejemplo, porque parece ser que el nacimiento de Juan el Bautista, que era primo de él, está bastante bien situado y se sabe que fue 6 meses, que había una diferencia de 6 meses. Entonces, jugando con esos 6 meses y los 9 meses de embarazo, pues más o menos cuadraban de que coincidía alrededor del 25. Había otras pruebas adicionales. Bueno, que en lo de los 6 meses depende, porque hay unos que dicen que el embarazo de María y de su prima Isabel fue en marzo, finales, con lo cual, si cuentas, y además fue al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, pero había 6 meses de diferencia. Efectivamente. Entonces, unos lo colocan en el mes de septiembre, octubre, como decía y otros antes, un poquito más. Y otros le dan hacia adelante claro, el tema, o sea, y lo colocan confirmar eso 2000 años después, pues es bastante complicado. Aparte que ha habido un cambio de calendario, del calendario juliano, que debido a Julio César, que es el que se cuenta, y del gregoriano, que hicieron la reforma después. Es decir, pero bueno, eso se tiene en cuenta. Incluso para los cálculos astronómicos actuales se emplea el juliano. En los programas de ordenadores entra el juliano en lugar del otro, que hizo sus ajustes ahí, porque se le había descuadrado las estaciones. Sí, el verano ya no empezaba donde tenía que empezar, y la primavera estaba todo cambiado. Y también había una cuestión de tradición que decía que Jesucristo murió en la misma fecha en que nació, y entonces como una fecha está determinada intentaban ver la otra, pero eso no era más que una pura creencia sin base histórica ninguna. Es decir, ha habido distintas teorías. En mi opinión, yo sí creo que es alrededor del 25. Y les diré por qué. Y les diré por qué. Se supone, y es un tema que hablaremos, sobre los Reyes Magos, que fueron a adorar a Jesús, y la famosa estrella, que también es otro símbolo de la Navidad. Se debate si era un cometa y tal. Si cualquiera, los telespectadores, cogen un programa de simulación del cielo, que no ha cambiado, las estrellas no han cambiado en 2000 años, le pones las coordenadas de Belén y miras el cielo en las fechas, resulta que llegas al momento del 25 del año, del inicio del primer año, y allí no hay nada. Pero si retrocedes 4 años, aparece una conjunción de planetas que pasa esa semana de Marte, Júpiter, en fin, hay 4 planetas que pasan juntos y entonces podría llegar a asimilarse de que eso era la estrella. Yo lo he hecho y digo, pues mira, es probable, por lo menos nos gustaría que lo fuera, de que la estrella que vieron fue una conjunción de planetas que coincide con el relato de los Reyes Magos, aunque solo aparece en uno de los evangelistas, ¿no? Ya, hay un pasaje, no me acuerdo ahora exactamente, sé que es por el 15:9 de Mateo, donde Jesús dice, tengan en cuenta que Jesús nace antes de morir. Esas fiestas paganas, las saturnales, se siguen celebrando en claro. El Imperio romano, y él en su exposición a sus seguidores le dice prácticamente que no hagan en vano, no sé textualmente, literalmente como es, o sea, que no adoren en vano porque esto es, o sea, se refería a las fiestas, a las Saturnalias, creadas por el hombre. Claro. Es más, a posteriori, incluso hay textos en los que se comenta que realmente la fiesta de la Navidad la crea el propio hombre, no es un mandamiento de Dios. Eso fue una cosa de que las comunidades primitivas cristianas no la celebraban como tal, fue eso, a partir del 350 va para adelante, ¿no? Y que ha ido evolucionando con el tiempo, claro. Con el tiempo. Es decir, el Imperio Romano fue muy grande en el mundo, pero después el cristianismo también se extendió por todo el mundo. Y allá donde iban dando la buena noticia y al mismo tiempo aprovechando esas fiestas que eran paganas, incas, aztecas, incluso los hermanos, los eslavos, toda esta gente del norte de Europa fueron entrando en lo que no que imponía, ¿no? Sino en lo que predicaba. Sí, porque además coincidía con las que ya celebraban y entonces era una pequeña transformación. Pero ¿sabes por qué lo hacían? Para que el pueblo no se rebelara contra eso. Es decir,
seguimos manteniendo Claro. las mismas fechas, las fiestas, pero con un sentido diferente. totalmente distinto Sí, sí. al que ellos la están celebrando, ¿no? Sí, incluso hay una coincidencia de símbolo del sol invictus con Jesucristo como sol que ilumina al hombre, pues había una relación muy directa, efectivamente, y los pueblos eslavos, usted se cuenta, la Iglesia siempre asumió las fiestas que ya estaban. Cuando nosotros celebramos, por ejemplo, en una cosa distinta, la fiesta de San Juan, las hogueras de San Juan, eso era un rito de los pueblos que invadieron Europa por el norte, que concretamente de los arios, que venían de la zona del Irán, por ahí, del Cáucaso. Y bueno, se transformó y pasó a ser la fiesta de San Juan, además con el mismo sentido, o un sentido muy similar de quemar lo viejo. Y en la Navidad pues ha pasado similar. Exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Pero bueno, con un sentido distinto. Es curioso porque durante un periodo importante del Imperio Romano el cristianismo estaba prohibido, era perseguido y ahí aparecieron un montón de mártires, y a pesar de ello creció, iba aumentando de una forma enorme. Y ya cuando Constantino lo declaró religión del imperio, primero le permitió de que no estuviera prohibido, y la expansión fue más grande, y ya cuando fue religión oficial, no solo aumentó, sino que el poder de la estructura que tenía de los obispos y todo, del Papa, pues fue enorme. La Iglesia en ese aspecto ha llegado a tener un poder enorme. Incluso en los propios países. Antes Estado-Iglesia, Iglesia-Estado era un binomio potentísimo, ¿no? Sí. En España mismo, hasta hace poco, 40 años, éramos... Sí, pero en épocas antiguas es que hasta los emperadores no se podían coronar si no los coronaba el Papa. Es decir, estaba por encima del poder temporal, del poder local en los países. Es decir, era enorme. Esa influencia hizo que, bueno, la Navidad pues se fue celebrando cada vez más con ese sentido del nacimiento de Cristo, que es el que realmente tiene. Y claro, la Edad Media fue una etapa oscura en muchos aspectos. Bueno, que tiene ese sentido para los que son cristianos. Hombre, lógicamente para los que son cristianos, para los demás es una celebración social, más, porque mis vecinos que son cristianos la celebran, pues yo que estoy al lado, pues la celebro también, porque no, aunque no tenga contenido religioso. El poder en la Edad Media, que era una etapa oscura en muchos aspectos, el poder ese tan tremendo de la Iglesia, impuso que la gente, aquello se celebraba, era de una manera fuerte, rotunda, y luego quizás a nivel íntimo, en familia y tal, pues seguía manteniendo el asunto religioso. Aunque después, cara afuera, estaban todos obligados, creyeran o no, porque quedaba muy mal no hacerlo, y además durante la Edad Media, si no hacías las cosas bien, decían que eras hereje y te quemaban, por el bien de tu alma, pero te quemaban en una hoguera. Es decir, que en el periodo de la Edad Media se consolidó el asunto del cristianismo de una forma muy fuerte. Hombre, de hecho se construyeron montones de catedrales que hoy no podríamos construir por costo. Y en aquella época el costo también era elevado, pero no era una cuestión de fe y de obligación, y había que hacerlo sí o sí. No podías debatirlo si costaba más o costaba menos, había que hacerlo. Sí, bueno, ha ido evolucionando, luego nos tropezamos fue curioso, documentando este tema, cómo te tropiezas con lo que es hoy. Fíjense, hablamos de la Navidad, nada que ver lo que tenemos hoy con lo que era antaño. El Santa Claus, nada que ver lo que tenemos hoy con lo que era antes. Antes era... el Santa era un dios que se llamaba Nimrod, que andaba por ahí, por Asia Menor, pero que además encima, y hago un paréntesis, en las Navidades, los protagonistas son los niños. Efectivamente. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema de la Navidad, un poco desde el punto de vista histórico, cuál ha sido su evolución a través de los tiempos, los pros y los contras de las fechas en las que tenemos, en las que consideramos que está establecido o en las que las celebramos, evidentemente, pero también qué es lo que ha pasado con esas fechas, porque ha habido sus debates y sigue habiendo discusiones de los teóricos de buscar la verdad histórica, ¿no? Pero otra cosa es que da igual celebrar un día que otro, pero... Hombre, es curioso porque siempre, yo la pregunta que siempre me hacía, hay alguien que te plantea, bueno, ¿y tú sabes que nació Jesús? ¿Sabes si realmente eso fue así? Independientemente de la parte de divinidad o no, o sea, hay un hecho que está ahí en la historia. Es decir, es lo mismo que si te pregunto, oye, ¿Napoleón existió? Yo desde luego no lo vi, pero... o yo qué sé, ¿Nerón no existió? Es decir, una cosa es un hecho concreto que se haya producido porque ha transcurrido a través de la historia que se nos ha ido transmitiendo, y otra cosa es la parte de divinidad que pueda tener sí, son cosas distintas. La persona de Jesús, son cosas distintas. Bueno, que ahí efectivamente nace el cristianismo y que mira a los tiempos donde ha llegado, ¿no? Antes te estaba diciendo lo del tema de aparece Santa Claus hoy. Antes era Santa sí. Simplemente que era el nombre de un dios que andaba por ahí, por Asia Menor, y que se llamaba Nimrod. Y que además era muy cruel, ¿no? Porque utilizaba, así como el Imperio Romano, cuando llegaban a estas fiestas, a los niños les hacían regalos, sobre todo a niños pobres, Nimrod lo que hacía era, o sea, por esta fiesta, utilizaban a los niños y los sacrificaban para congraciarse con el dios. Efectivamente. Fíjense qué curioso, los niños. Hoy, en esta fecha, los niños siguen siendo estos protagonistas, ¿no? Sí, sí. Y Santa Claus, o sea, Santa se quedó ahí. No evolucionó hacia los países nórdicos. Hacia los países nórdicos como Santa... Sí, San Nicolás. Incluso se le llamó San Nicolás cuando se cristianizó un poco, para darle un poco de barniz, ¿no? Sí, y además, también por ahí en esas fechas, por Gran Bretaña, Irlanda, incluso por el norte de España, la Galia, en Francia, el norte de Italia, los druistas, los chamanes estos que existían, los druidas, idem de idem, hacían exactamente lo mismo, ¿no? Cuando se pone de moda algo al otro lado del planeta, ¿vale? En el este totalmente, perdón, en el oeste, luego ya no llegan aquí, o sea, son cosas que vamos heredando y que de alguna manera la Iglesia Católica ha ido
utilizando todos esos símbolos, las fiestas paganas, porque no fue de una sola, fue de varias. Fue de varias. Se fue como retroalimentando, Sí, adaptándola para llegar pues a la fiesta navideña que tenemos hoy día. Para llegar además se celebra en la mayor parte prácticamente de todo el mundo, uno por creencia, ¿no? Y otro porque es una fiesta de los demás. Salvo, exactamente. Sencillamente. No hay más. Como los demás lo celebran, pues porque yo, aunque no me crea esas cosas, pero yo la fiesta socialmente, pues es una fiesta como otra cualquiera. La mayoría tiene la fecha del 25 de diciembre, aunque Sí. hay otras que después es pues el 6 de enero. El 6 de enero los ortodoxos, los del rito griego y estas cosas, que son pequeñas diferencias, pero en el fondo viene a ser muy similar, muy similar. Y sí, esas aportaciones de los países nórdicos están muy curiosos, porque esas manzanas, por lo visto, después las regalaban. Exacto. Cuando se acababan las cosas, quitaban las manzanas del árbol y las regalaban. Bueno, hoy ya los regalos se ponen debajo, pues son muy grandes, son muy grandes, pero viene un poco de toda esa integración de tantas creencias asimiladas. Y luego en el tema de la bola, no me dio tiempo, perdón, pero sí que lo voy a mirar. Sé que hay también una teoría con respecto al color De las bolas. de Sí. cada una de las bolas. O sea, no son colores hechos Sí. al azar, ¿no? Tampoco son todos los colores, porque te ponen colores, bolas de todos los colores. Habían 3, 4 colores que eran los que se utilizaban, ¿no? O sea que realmente todo lo que envuelve a la Navidad tiene un sentido original hace pues casi 100 años para atrás, ha llegado hasta hace 100 años, exactamente. hasta principios del siglo XX, ahí es donde empezó el consumismo un poco a lo bestia y a cambiarse cosas y la diversidad de pueblos, las comunicaciones que también son más rápidas y te enteras qué es lo que hace el vecino. Sí, no. Hoy es instantáneamente, pero antes, bueno, en unos meses pues ya se sabía. Ya que has tocado ese tema, me salta, o sea, así como el cristianismo aprovechó esas fiestas paganas para adaptarlo vamos a decir, a su evangelización, Sí, ¿no? sí. Pues hace 100 años las empresas, los empresarios, hoy los grandes almacenes, pues se dieron cuenta de la importancia de esa fiesta y empezaron a comercializar. Por Claro. eso hoy, fíjense que va perdiendo incluso Sí. el sentido Sí. festivo de la El Navidad. sentido festivo y religioso, se va disminuyendo, incluso aunque no sea una cuestión de una religiosidad absoluta, pero es evidente que la fiesta tiene una connotación religiosa importante, se celebra el nacimiento de Cristo. Y para los cristianos tiene una importancia enorme porque se tiene la creencia de que era Dios. Y para los que no son cristianos, el impacto social del cristianismo en el mundo es innegable, por lo tanto ha afectado a todo el mundo, y eso es evidente. Entonces tiene una gran importancia, pero eso se va perdiendo y se convierte en una fiesta de consumismo, de comprar, vender, y entonces llega un momento, yo leí un texto de un artículo que decía, bueno, el domingo antes de la Navidad vaya usted al aparcamiento de una iglesia y está casi vacío, vaya al del supermercado donde tienen los asuntos de Navidad y verá que está lleno. Es decir, el templo se ha traspasado a la gran superficie y en gran medida es así, y que no está mal que se haga, porque después hacemos los regalos, siempre con moderación, como hemos hablado en otro programa, pero que no se pierda de vista el otro contenido, su origen y el porqué, que antes se contaba o se transmitía de abuelos a nietos o de padres a hijos, como un poco la historia de la tribu. Es verdad, sí, porque las tribus contaban, los mayores contaban la historia de la tribu y se iba heredando ese conocimiento histórico. Aquí la tribu somos muchos, la tribu, España es la tribu, somos demasiado, por ejemplo, y cada país, para que nos los contemos todos, bastantes cuentos nos cuentan algunos. Pero es verdad de que se pierde demasiado el sentido de la Navidad. Yo pienso que hoy se ha perdido casi, pues en un 90%. Ojo, para los cristianos practicantes, seguramente no. Ese es el objetivo de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús y esa celebración en concreto, en el sentido religioso. Que después
no dejan de participar de la fiesta, de Claro, la claro. comida, a lo mejor con otro espíritu diferente al vecino que tú decías antes, Sí. que no es creyente, que no es tal, y sin embargo sí la celebra pues porque hay todos que los demás lo celebran, celebrarla, pues. porque se pueden tirar los voladores, los petardos y los no sé qué, y ya está, ¿no? Bueno, y es muy sencillo que a un judío musulmán español le quiten la fiesta del 25 y lo pongan a trabajar. Verás lo que protesta. Verás lo que protesta y dice, oiga, que esto es fiesta, que esto es Navidad, esto es la ¿me va a hacer Navidad. usted trabajar o qué? Sí, y no es sí, cristiano. Es decir, esto se ha extendido en toda Europa porque Europa tiene una base cristiana de fondo, incluso socialmente, ¿no? Después cada uno puede practicar la religión que quiera. Es decir, el efecto, y lo celebran prácticamente en casi todos los lados. En Ohio, me parece que fue en la ciudad de Solon, allá por hace ya, estamos en el 20, ¿no? Más 10, en el 30, en 1990. Una junta de gobierno de un instituto, de un colegio, prohibió que se escenificara los temas religiosos de Navidad. La Junta perdió el pleito. El pleito, claro. Porque además los padres decían que aquello era una fiesta secular, porque lo que planteaba la Junta Escolar era que al ser aquello un estado Laico. no tenía por no qué tenía celebrar. por qué celebrarse ese tema religioso, ¿no? En sí. Y entonces lo ganaron. La Claro. Junta Escolar lo pidió, lo ganaron, pero sí consiguieron que celebraran aquello, pero sí consiguió la Junta Escolar que ni se rezara, ni se hiciera culto a y tal. Bueno. Pero bueno, La me fiesta imagino, queda, el culto baja a la el iglesia, culto los que son los creyentes, y ya está. está. Es una cuestión absolutamente cultural, pero incluso en un estado Pero laico. ¿hasta dónde llegamos? Tú lo has dicho, es un tema cultural. Cultural, claro. Pero en un estado laico. En un es que hay estado cosas laico que no se o a entienden. confesional, si la inmensa mayoría quiere celebrarlo, por una cuestión democrática se celebra. se celebra. Así Y de ya claro. está. Y oiga, y si alguien no quiere ir, pues no vaya, Que no vaya. no tiene ningún problema, ¿no? Que no vaya. Efectivamente ha evolucionado bastante, el consumismo lo interfiere cada vez más, se va absorbiendo. Y ahora ya tenemos, antes de empezar el Black Friday que hablábamos en el programa anterior, es decir, que se ha ido incorporando cosas, potenciando el consumo, en lugar de potenciar un poco, de enterarte de dónde viene la Navidad, por qué es, y sobre todo la gente joven, Sí. actual, en la juventud actual, pues ya escucha menos, quizás es culpa de sus padres también, de que no se transmite, no hay tiempo, de los jóvenes que a lo mejor no quieren escucharlo, porque es más divertido estar con los amigos y escuchar todas esas historias, que de alguna manera es la transmisión oral de la cultura, porque leer está demostrado que se lee poco. Muy poco. Muy poco. Antes se leía más y ahora se lee bastante poco. Y claro, si no lo lees y no te lo transmiten oralmente, pues al final no lo sabes. Claro. Y te quedas con una simple fiesta de consumo y tal, y le pones el árbol y ya está. Y no pasa nada. Pero es que estás en Navidad y cuando estás llegando a final de año ya estamos pensando, dentro de un mes carnavales. En los carnavales. O sea, alucinante. Efectivamente. Una pequeña pausa y volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el tema de la Navidad desde un punto de vista un poquito más histórico y de sus vicisitudes a través de los tiempos, de las influencias que ha recibido de otras culturas y de cómo el cristianismo pues de alguna forma pues lo absorbió y lo incorporó a su liturgia, ¿no? Evidentemente la fiesta tiene un origen religioso, tiene un contenido religioso profundo para los cristianos, para los que no son tan cristianos o son a media, sigue teniéndolo, porque oye, si mi vecino, aunque sea otra religión, cree unas cosas, pues yo por pronto las respeto, etcétera, etcétera, incluso intento comprenderlas, a ver por qué mi vecino piensa de esa manera, pero esto se va perdiendo completamente y hay un montón de cosas que hacíamos antes y ya no se han perdido prácticamente. Me vienen a la mente muchas cosas. De niño en casa, yo que nací en una familia religiosa hasta la médula, no me arrepiento, se hacían los belenes. Los belenes. La ilusión con la que los niños de aquel entonces buscaban el papel, las platinas de las cajas de cigarros, las piedras, las tal, la arena, y en casi todas las casas había un Belén. Hoy para ver un Belén hay que ir o a grandes almacenes si los hacen, o bien en algún parque de la ciudad, público, si el organismo público correspondiente decide hacerlo, porque hoy es muy complicado, ¿no? Sí, sí. Esta historia. Y echo muchísimo de menos, primero eso. Y ya en cada uno de esos hogares ya existía ese espíritu navideño, se vivía desde el punto de vista cristiano. Era una época, es una época también para reflexionar, para meditar, para compartir, sobre todo para esto último, para compartir. Echo muchísimo de menos también, José Luis, que en aquel entonces, 2 meses antes, como hoy no tenemos el correo, o sea, la mensajería tan rápida como tenemos hoy, pues en aquel entonces yo no sé qué habrá pasado de las empresas que se dedicaban a fabricar las postales, las tarjetas de felicitación navideña. De Navidad. Yo recuerdo llegar a unas Navidades un mes o mes y medio antes, esa ilusión de decir a este, al otro, al otro, al otro. El texto completo que le ponía, hacer el creativo. Texto, y además a lo mejor en ocasiones un texto para cada una de esas personas a las que tú le ibas a mandar. Un texto diferente para cada uno. Efectivamente, ¿no? Entonces las escribías a mano. El hecho de ponerla en el sobre, poner el sello, llevarlas a correo, esperar que te confirmaran que la habían recibido, el tú estar esperando cuando llegabas a casa y abrías el buzón, el ver allí 1, 2 o 3 efectivamente felicitaciones que te habían mandado. Eso ya hoy no existe. Es una pena porque se van perdiendo se pierde el contexto. Sí, claro, se mandan felicitaciones, se mandan por oye, correo, te mandan la foto, a lo mejor le pones un pequeño texto, ya no es un texto tan creativo, ni está escrito a mano como pasaba antes normalmente. Viene y sabes, este es el más que me gusta, pues este se lo mando a todos mis amigos del WhatsApp. Exactamente. Hombre, te sigues acordando la gente, pero el contexto ha cambiado y ese espíritu y esa preparación ya es diferente. Pero ¿sabes por qué? Porque no cuesta trabajo. Claro. Antes, el hecho de lo que te decía, de ir al bazar, comprar las tarjetas, sentarte en una mesa, sacarlas, escribir, guardarlas en el sobre, ponerle el sello, ir a correo y colocarlas, nada tiene que ver con lo de hoy. Precisamente por una sociedad que va como el ave, a toda pastilla, ¿no? Hay prisa, necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué? Pero si lo primero que tenemos que hacer es pararnos, independientemente de la fiesta que celebramos el día 25, párate tú también, aunque no seas creyente.
es momento para reflexionar, para meditar, para compartir, para sentir realmente qué es lo que me dice esta fiesta. Era una preparación, un proceso, no es instantáneo. Efectivamente. Entonces, coges voy a quedar bien. Además, hoy que hay mucho postureo, pues ocurre también esto, ¿no? Para quedar bien, a ver, pues mira, me llegó esta que me gustó, y resulta que le mandas esa felicitación a todos tus amigos y a uno le ha llegado la misma felicitación 20 veces. De distintos sitios. Dices, pero bueno, ¿dónde está la creatividad? Claro, todo el mundo ha elegido la misma porque está al principio de la página donde vienen las imágenes navideñas. Yo recuerdo también, y además con mucho entusiasmo, cuando íbamos a la famosa, y que sigue siendo, ¿no? Misa del Gallo. Sí. A mí hay un sitio que me encanta ir. O sea, las misas del Gallo hoy también parece ser que se celebran con prisa. Sí, sí, todo va... Todo va muy deprisa. Yo les recomiendo un sitio para ir, sinceramente, en los monjes benedictinos de Santa Brígida. La función empieza a las 11 de la noche. Acaba, el tiempo se les hace corto, acaba a las 2 de la mañana. Pero es una pasada. Es un momento, esas 3 horas y media, que además, si lo vives, si tú te dejas... Sí. Vamos. En un contexto como si te tiraras para atrás a lo mejor 2 siglos. Sí, y además, porque es que llena, sinceramente. Sí, sí. Y yo no soy practicante de todos los días o de todos los fines de semana, pero... porque eso también podríamos sacar produce un día efecto tema, emocional, ¿no? Importante. Efectivamente. Pero además porque te vienen tantas cosas a la cabeza, a José Luis, que tú dices, pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué mundo le estoy dejando? Ojo, hablo de mí, no de ti. ¿Qué mundo le estoy dejando a mis hijos y a mi nieto? Y digo mi nieto porque solo tengo uno. El día que tenga otro, pues diré mis nietos. Entonces, ¿qué mundo le voy a dejar? Bueno, esto es lo que tenemos evidentemente que hacer. son fechas en las que reflexionamos, nos paramos un poquito del estrés de la vida normal, diaria, y empezamos a reflexionar, pensamos un poquito en las cosas, algunas veces te entristeces porque recuerdas a los familiares que ya se han ido, si son los padres y tal, o algunos de los familiares cercanos, pues son fiestas un poco tristes porque el año anterior a lo mejor la estaban celebrando contigo. Y es una mezcla agridulce de las cosas. Además suele ser frío, con lo cual te quedas más tiempo en casa, por lo menos en esa cena, aunque también cada vez se sale más fuera, que por eso a lo mejor el sitio que tú recomendabas tiene unas connotaciones alrededor de una celebración más anterior, que era quizás más purista, menos consumista. Monje benedictino, claro. La misa es totalmente cantada en gregoriano, participativa, es, vamos, genial, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, por si alguien quiere probar. Le garantizo que se van a sentir muy bien. Muy bien, y de una forma diferente. Una forma eso original. Es vivir también la Navidad, sí, desde el punto de vista... La Navidad no debes quedarse en un consumismo, en una charla, en una fiesta. Hay que darse cuenta que incluso en la Edad Media, imagínense ustedes cómo era el asunto, bueno, pues era una fiesta que celebraban y montaban una especie de Belén dentro de las catedrales, pero la fiesta llegó a tal extremo que se comía, se bebía, se bebía a lo mejor en exceso, y aquello era una cosa que era bastante incompatible con la seriedad o con el respeto que había que tener entre una catedral, que terminaron prohibiéndola, ya en aquella época. Es decir, es una fiesta, sí, hay que procurar felicidad, alegría, deseársela a los demás, compartir, recordar un poco de dónde viene, porque si no, bueno, no tiene sentido, pues una fiesta porque sí. No, mira, esto tiene una tradición, creas o no, aquí se celebra esto. El nacimiento de Cristo, y los que son creyentes pues lo ven de una manera, y el que no creyente dice, oye, pues sí, nació aquí una persona que estas señores creen que es esto o lo otro, y lo celebran, y como es mi vecino, pues yo también. Por alguna razón ha durado el cristianismo desde que empezó muchos hasta aquí. miles de años.
Y por algo la Biblia sigue siendo el libro Más leído. más leído. Sí. Qué curioso. Sí, sí, sí. No Hay es que- un bestseller, No. no es Bueno, un thriller, no pero es... yo creo que es por el efecto, el impacto que ha tenido el cristianismo en la sociedad. Evidentemente el Antiguo Testamento lo leen también los judíos, quizás no la misma versión, pero una versión muy parecida. parecida. Pero en la Biblia incompleto, más creyentes o menos creyentes, se lee muchísimo. Bueno, porque te da una visión más profunda. Quizás el hombre, aparte de las cosas de andar por casa y de comer y tal, pues le preocupa la cuestión espiritual o emocional y mental, y eso tiene un componente importante. Y entonces, bueno, hay tres grandes religiones, o cuatro, si consideras a los budistas, pues China es muy grande y tal, pero en Occidente está claro, y además todas salieron en la zona de Oriente Medio, de ahí parten las tres grandes religiones, es decir, con lo cual tienen una parte común enorme. Y esas celebraciones religiosas que los judíos celebraban como Pascua, tal, bueno, pues nosotros para la Pascua es otra cosa, es de alguna manera es la resurrección. la resurrección, el nacimiento de Cristo, que está conectado, y así un poco todo. Había una cuestión que se me olvidó decirles, que en las fechas del 25, en referencia a Herodes. Herodes, el Grande, es un rey que está históricamente documentados las fechas cuando empezó a gobernar y cuando murió y tal. Y Herodes mandó a matar a los niños cuando los Reyes Magos le dijeron aquello, lo de los santos inocentes. No está confirmado que mandara a matar a los niños históricamente, pero hay indicios de que lo hizo. Pero eso, al datar las fechas de Herodes, automáticamente se puede datar También muy similar las de Cristo, las de Cristo. y por lo tanto también las de confirmar la de Juan Bautista. Es decir, que sí. Da la impresión que era el 25, o aquellos pastores no tenían frío, o se habían tomado un buen vino, y las ovejas lo estaban pasando mal. Pero porque hacía mucho frío, ¿no? sí, la coincidencia incluso con eso que te digo de la estrella, aunque fuera 4 años para atrás, que parece confirmado por varios vías, de que el cálculo que mandó a hacer Julio I pues tenía un error de 4 años, y los cálculos actuales son muy exactos. Sabemos que puede variar un segundo, pero no un año. Claro. El periodo de 4 años, pues no, aunque eso no tenga una importancia capital. Hombre, yo le diría a los telespectadores, creyentes o no creyentes, que aprovechen estas fiestas para, lo decía antes, compartir. Para decirle al vecino, al amigo, a la madre, al padre, a la mujer, te quiero, que no nos arrepintamos nunca de expresar nuestros sentimientos y decirle, oye, José Luis, te quiero. Pues sí. Pero decirlo vamos, De corazón. de corazón, ¿no? Sí, es que es la fecha en que eso se puede decir de forma, y se sabe que es sincero, porque Claro. eso, mentir en Navidad siempre hay quien puede hacerlo, pero cuando se dice una expresión emotiva profunda en Navidad, en el 99,99% es que es cierta. Sí, sí. Y porque es el momento de compartir, y además lo espera la otra persona de Sí, alguna forma. pero además que no solo lo digamos porque se dice en esta fecha, es decir, ¡Feliz Navidad! No. Cuando estés diciendo el Feliz Navidad o el Feliz Año, realmente con ese Feliz Navidad le estoy diciendo, oye, me gusta lo que oye, haces. mejora, oye, crece, oye, siéntete bien. O sea, le estoy deseando todo aquello que le podemos desear a otro a ser otra humano, persona. a Sí, otra sí, persona. es que el contexto te lleva de forma de introspección individual y proyección hacia otro a ese tipo de cosas. Es decir, Sí, lo sí. que a lo mejor durante el año, en marzo, pues no se te ocurre, pero en esa fecha concreta, Por lo menos si no lo haces durante el año, Lo en haces. esa fecha cuando lo haces, Claro. hazlo realmente, Realmente de corazón. de verdad. Y detrás de ese Feliz Navidad o Feliz Año Nuevo, que vayan pues todos esos deseos que podamos tener, no solo para el que tenemos enfrente, sino también para el resto de la humanidad. efectivamente. Se nos acaba el tiempo. Nosotros deseamos que hayan tenido una Nochebuena estupenda y una Navidad llena de felicidad y de alegría,
compartiéndolas con las demás, y de aquí a fin de año pues tenemos para seguir ese mismo espíritu de compartir y de tratar de cambiar algunas cosas que no están bien y corregir los defectos que todos tenemos. Todos. Deseamos que les haya gustado el programa y reiterarles nuestro deseo de felicidad para ahora y para el año nuevo cuando llegue, y que ustedes lo pasen muy bien. Feliz año 2020. Y para el año que viene, mucha felicidad y mucha suerte.